En Colombia sus selvas son mágicas. Tienen seres elementales que protegen su madre naturaleza. Te permiten entrar en ellas, pero si es con malas intenciones a sus selvas, los protectores que las cuidan no te permitirán salir, al menos no con vida. Me llamo Lucy y les contaré algo que vivió mi padre en el departamento del Choco, acá por Colombia. Yo nací por allá en esas selvas, pues mis padres fueron los primeros colonos que entraron a abrir fincas en medio de esas selvas vírgenes, donde no había nada, solo montañas y guerrillas entre ellas. Esto sucedió ya hace algunos años, pero lo recuerdo muy bien y pasó muy allá, más adentro de la selva donde nosotros vivíamos. A lo que nos contaron ellos fue algo demasiado extraño y terrorífico. El abuelo y mi papá contaban sobre ese suceso que ellos presenciaron. Sucedió en la montaña cerca de la frontera con Panamá. Mi papá y el abuelo en ese entonces salían con otros amigos cazadores. Se internaban en la selva hasta una semana para cazar. Ese día llegaron a un rancho donde siempre los acompañaba otra persona. Allí vivían dos familias que poco salían de esa selva y ellos decidieron pasar la noche allí para el siguiente día salir temprano a su cacería. En la noche, mientras conversaban con don Eusebio, la persona que los acompañaría, cuando mi abuelo le dijo el lugar a donde querían ir a cazar, don Eusebio les contestó que al lugar donde querían ir esta vez no podía acompañarlos. Mi abuelo le preguntó por qué no podía, si siempre lo hacía cuando iban de caza. Él les dijo que allá en ese cerro donde estaba la mina había sucedido algo muy escalofriante, que esa mina estaba maldita y no se permitía dormir en ese lugar. Les contó que semanas atrás unos hombres habían entrado allí y ninguno salió vivo. Una mujer o un ser convertido en mujer los había matado a todos. Ellos habían pagado en un mercado para que cierto día fueran a recogerlos y los llevaran en mulas de regreso. Pero ese día en la mañana, cuando fueron por ellos, no vieron a nadie. En un principio pensaron que andaban cazando, pero conforme pasaba el tiempo no aparecían y extrañamente los muleros sentían que eran observados por algo que les hacía sentir miedo. Entonces, al llegar el mediodía y ver que las personas no aparecían, decidieron irse, pero encontraron la cabaña donde se quedaban y al entrar en ella, miraron que allí estaban todas sus cosas, incluyendo las armas, los machetes, todo estaba ahí. Después entraron a otra habitación y en ella encontraron a uno de ellos que se encontraba muy mal herido, como si le hubieran cortado todo el cuerpo con navajas. Trataron de ayudarlo, pero ya estaba agonizante. Sin embargo, antes de morir, pudo decirles unas cuantas palabras. Les dijo que se fueran, no debían quedarse al caer la noche. En ese lugar se apareció una escalofriante mujer. Ella no quería forasteros y menos si venían a dañar la montaña. Les decía que le habían disparado y las balas no le hicieron nada. Luego esa mujer se transformó en una criatura horrible y los atacó con sus garras. Él logró escapar así herido como estaba y luego ya no supo más de sus compañeros. Ya no pudo seguir hablando porque después de eso murió. Al poco tiempo de eso, encontraron restos de otra persona desmembrada, sin ojos ni lengua, y según se decía, que era uno de los cazadores perdidos. A los demás nunca los encontraron. Ese era el motivo por el que no quería acompañarlos y les recomendaba tampoco ellos fueran si no querían perder la vida también. Pero mi papá, el abuelo y el resto de la gente, a pesar de la advertencia,
decidieron ir hasta ese lugar, ya que allí había buena caza y pesca. Además, era gente supersticiosa y no le habían creído del todo. Quizás eso lo había inventado la gente al haber encontrado algo valioso y no querían que otra gente viniera a quitárselo. Partieron y dijeron que llegaron al lugar por la tarde. Estaba muy lejos y en la selva se oscurece más temprano. Encontraron la misma cabaña donde habían llegado los que estaban perdidos y decidieron quedarse en ella. Ahí estaban todavía las cosas de los difuntos y algunos restos de ellos. Mi papá dice que sintió temor y que le dijo a los demás que tuvieran cuidado y no hicieran nada raro. Pero algunos se burlaban, decían que no tenían miedo y ojalá se les apareciera esa mujer para dormir con ella y hacerla muy feliz. Sus bromas no le parecieron buenas a mi padre, pero no dijo nada. Iban juntos y en esos lugares lejanos peligrosos debían estar unidos sin problemas. Serían como las 5 de la tarde cuando se oscureció con una espesa neblina. Parecía que las nubes habían bajado a propósito para darle un toque de más terror a lo que estaba por suceder. De repente escucharon un susurro que les decía que abandonaran ese lugar o terminarían como los otros que habían estado antes ahí. Y sin más, comenzó a ventear pero fuerte, tan fuerte que comenzaron a caer árboles muy cerca de la cabaña. Ante tal cosa tan escalofriante, salieron corriendo de aquel lugar y nunca más volvieron. La gente de ese lugar le llamaban la Madre Monte, otros decían que era una bruja y algunos rumoraban que era un espíritu protector de la selva. Lo cierto es que nadie volvió por aquel lugar. Mi papá dijo que por poco a ellos también los mata esa entidad o lo que fuera, y que después de eso no volvió a ignorar las advertencias que le hacían. Años después de lo que vivieron mi padre y el abuelo, muy cerca de ese lugar, y esto es, como lo he dicho anteriormente en otras historias, nuestro mundo es tan inmenso y se conforma de lugares tan inhóspitos e inescrutables que muchos aún no son inspeccionados ni siquiera un 15%, y se cree que en ellos habitan seres increíbles, poco o casi nunca vistos por el ojo humano, y de este suceso no hace mucho tiempo que pasó. Para entonces ya vivía por el departamento de Antioquía. Siempre he creído en lo paranormal debido a que he vivido cosas que aún no sé cómo explicarlas, porque ni yo misma tengo una respuesta, y aunque muchas veces las he contado, poco o nada me han creído. Sin embargo, solo yo sé que lo que digo es verdad. Esto tampoco lo viví personalmente, le sucedió a otras personas, y ellos me lo contaron a detalle, incluso con fotos y un video que le tomaron a un ser de lo que muchos hablan en estos tiempos. Ellos se encontraban en esa densa y oscura selva buscando minas de oro. Como lo dije antes, estos lugares son muy peligrosos porque están en el corazón de la selva amazónica en Colombia, donde además de sus peligros naturales y los paranormales, está el de las guerrillas, y quien vivió el suceso fue el que me lo contó. Dijo que una noche muy oscura, cuando la luna aún no salía en aquella selva, a eso de las 11 de la noche, sintieron ruidos extraños por entre los árboles de aquella espesa tundra a pocos metros de su campamento. Inmediatamente se pusieron alerta y se comunicaron con los guardias en turno para ver qué pasaba, pero igual ellos dijeron no saber nada, solamente habían escuchado aquellos extraños ruidos, pero no se veía nada. El jefe les pidió estar muy alerta. Estas personas eran grupos que andaban al margen de la ley y pensaban que los ruidos podrían ser el gobierno o algún grupo guerrillero contrario, por lo cual
Debían estar a las vivas por si alguien quería atacarlos. Conforme avanzaba la noche, todos ellos sentían una presencia cerca, y fue cuando uno de los guardias dio la alerta. Decía que había visto dos seres, pero que se veían raros, porque no eran animales, pues andaban parados sobre dos pies y tenían un aspecto extraño. Todos se pusieron alertas empuñando sus armas, apuntando hacia el lugar donde decían que estaban aquellos seres. De pronto apareció la figura de un hombre, o mejor dicho, del ser extraño que el guardia había mencionado, porque este tenía la cabeza similar a la de un perro enorme. Según dijo, que lo vieron con las luces de las linternas y empezaron a dispararle, pero con los disparos se percataron de que no eran solo dos, porque vieron que corrieron otros más, y también miraron que uno de ellos cayó al suelo al tiempo que se escuchaba un rugido. Me contó que aquel rugido era tan escalofriante que les heló la sangre, ya que les penetraba hasta la médula de sus huesos. Eran gente acostumbrada a lo peor, al andar fuera de la ley. Muchas veces se habían enfrentado a la muerte como guerrilleros, pero esto era otra cosa, algo no de este mundo, lo cual les causaba mucho miedo por no saber a lo que se enfrentaban. Dijo que ya casi al amanecer, cerca de las 3 de la madrugada, cuando les ordenó su jefe que fueran a ver qué era eso que habían matado. Luego que lo vieron, más se atemorizaron, pues lo que al parecer estaba muerto ante sus ojos tenía el cuerpo de humano cubierto de pelo. Sin embargo, su cabeza y las patas eran como de perro. Uno de ellos le tomó un video y algunas fotos para mostrarle al jefe lo que habían matado. Luego se fueron al campamento dejando aquel cuerpo lleno de sangre. Querían esperar a que amaneciera para no ser sorprendidos en la oscuridad por las otras bestias. Lo dejaron ahí y cuando amaneció fueron a verlo. Aún estaban con la duda de qué era aquel ser que habían matado. No obstante, cuando llegaron el animal ya no estaba, se había ido. Me contó la persona que en las siguientes noches sintieron más ruidos extraños y rugidos entre pisadas. Ellos creen que uno o más compañeros fueron por él y se lo llevaron, o que tal vez no murió, porque después que llegaron a un resguardo, hablaron del tema con un chamán que sabía sobre eso, y este les dijo que esas criaturas no morían con balas comunes. Estas tenían que ser rezadas y cruzadas, por eso no les hicieron nada y sanaron rápido, pero que eran muy peligrosos. Podrían ser nahuales o hombres lobo. También les dijo que agradecieran no los hayan atacado, porque de ser así, ninguno estuviese aquí contando su historia. Ellos le dijeron que de solo ver y sentir su presencia habían sentido mucho miedo, y más luego que se dieron cuenta que ese ser no murió con los balazos. Eso fue lo que me contaron, además de las fotos y el video que me enviaron, donde se veía el horripilante ser con aspecto de hombre y perro. Lástima que ese celular se me dañó y perdí todo.